estamos otra vez y en el mismo lugar. No, en el mismo lugar, no. Estamos en otro lugar, pues haciendo este video miércoles 27, aquí a las 4 de la tarde. Bueno, el tema es de acerca de mantenernos firmes en una promesa o en una palabra que nos hayan dado de parte de Dios, pues, ¿verdad? Y seguir creyendo en la palabra de Dios, eh, seguir creyendo que podemos ser prosperados, sanados, libertados, ¿verdad? Conforme a su palabra. La Biblia dice que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios, o sea, y el entender la palabra de Dios. Tenemos que aprender a entender. Y esta palabra, por ejemplo, siempre que yo hablo de las escrituras o hablo de algún tema, lo hablo porque yo así lo creo. Dice la Biblia, teniendo un mismo espíritu de fe, creí por lo cual hablé. O sea, es lo que yo creo que puedo aportar para la gente que me escucha, pues alguna palabra de aliento, alguna palabra de exhortación, alguna palabra de ánimo. Y esa es mi intención, pues, ¿verdad? Levantar al caído, ¿verdad? Levantar al caído. Dice la Biblia que Dios nos consuela a nosotros para consolación también. Es decir, que Dios nos anima y nos da palabra para dar a la más gente también ánimo y que decirles que le echen ganas, pues que sí se puede, que el justo por su fe verá que sí se puede ir de gloria en gloria, de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, que en medio de la prueba siempre está Dios y que siempre hay una salida. Eso es lo importante, de que Dios nos da la salida en medio de esa prueba. Y pues entender de que pues Dios no prueba con el mal, principalmente, de que Dios no manda males, de que Dios es bueno, ¿verdad? Dios es bueno y para siempre su misericordia, ¿verdad? Como dijo Jesús, dice, el ladrón viene a matar, hurtar y destruir, refiriéndose al enemigo, a Satanás. Mas Jesús dijo, mas yo he venido a que tengan vida y vida en abundancia. O sea, Jesús vino a la contraparte, pues, de lo que hace el enemigo. Por ejemplo, dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. No para hacerlas, sino para deshacer, pues. Y Jesús, ¿qué anduvo haciendo aquí en la tierra? Pues anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. O sea, siempre vino a libertar a la gente, a sanar a la gente en esta tierra. Dice la Biblia que un reino dividido no puede prevalecer, pues, ¿verdad? Un reino dividido no prevalece. ¿Qué quiere decir? Que cuando Jesús vino a esta tierra, vino a deshacer las obras del diablo, pero vino a sanar a los enfermos. Eso es lo principal. Tienes que aprender que Él vino a libertarte. Él vino a sanarte, a liberarte, ¿verdad? De esa enfermedad. Y ahora hablamos acerca de eso, de que tenemos que creer para poder ver la gloria de Dios. Tenemos que estar cimentados en la palabra, cimentados en el sacrificio de Jesucristo, donde Él ya pagó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga nosotros fuimos curados. ¿Qué quiere decir? Nosotros creemos, o yo creo que Dios pagó el precio de nuestras enfermedades, no solamente nuestros pecados, sino también nuestras enfermedades e iniquidades y maldiciones y todo ese rollo en la cruz, pero también en el infierno las padeció 3 días y 3 noches, y al tercer día resucitó. Se siembra en incorrupción, se siembra en corrupción, en incorrupción, se resucita en incorrupción. O sea, se siembra en maldición, resucita en bendición. Se siembra en enfermedad y resucita en sanidad. Entonces, todo lo que Dios hizo en el infierno por nosotros, también nos atribuye a nosotros que fuimos resucitados juntamente con Él. O sea, que fuimos sanados juntamente con Él, que fuimos prosperados juntamente con Él, que hemos nacido de nuevo juntamente con Él, que tenemos la libertad juntamente con Él del pecado, pues, juntamente con Cristo, y nos hizo entrar a lugares celestiales juntamente con Él. Acuérdate que lo que yo hablo es lo que te digo, pues, teniendo un mismo espíritu de fe, creí por lo cual hablé, y esta palabra
espero que sea de edificación para ti. Y vamos a empezar acerca de, de cómo mantenernos firmes, ¿verdad? Mantenernos firmes en esa promesa, en esa fe, en esa constancia, en ese creer para poder ver manifiesto nuestro milagro y no fluctuar. Es muy importante de lo que yo te voy a hablar ahora es acerca de las escrituras, cómo ellas muchas veces hablan hasta por sí solas. Simplemente hay que interpretarlas de una manera eficiente y eficaz para que podamos dar fruto en ella, pues. Dice la Biblia que el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior fluirán ríos de agua viva, pero como dice la Escritura, como dice la palabra de Dios. La palabra de Dios, pues es la Biblia, ¿verdad? Nosotros creemos en la palabra de Dios, creemos que las palabras de Dios son vivas y eficaces, pero que también son para darte vida y para darte medicina y para apacentarte a ti y a mí también, pues, ¿verdad? Es lo que estamos haciendo nosotros, o sea, en este caso. ¿Por qué yo hablo de este tema? Porque creo con todo mi corazón que puedo darte una palabra de edificación, una palabra de aliento y puedo ayudarte a salir adelante, así como me ha ayudado Dios a mí, pues, y a través de otros pastores, a través de evangelistas, profetas, apóstoles, ¿verdad? O sea, he escuchado varias enseñanzas de otras personas y han sido muy edificantes. Yo creo que yo también puedo enseñarte y creo que también tengo algo bueno que ofrecerte para ti, para, para poder juntos caminar en este peregrinaje sobre la faz de la tierra, ¿verdad? Y juntos obedecer a Jesucristo y ser discípulos de Él y aprender cada vez más de la palabra de Dios y, y también que el Espíritu Santo nos guía a la verdad y a la justicia, ¿verdad? Dice aquí, en Proverbios 19:3 dice, la insensatez del hombre tuerce su camino, dice, luego contra Jehová se irrita su corazón, ¿sí? Tuerce su camino. Luego contra Jehová irrita su corazón, diciendo, hey, ¿por qué me pasa esto? O por falta de conocimiento, cosas así, pues. Tuerce su camino. Es como echarle la culpa de lo que te pasa a Dios, pues, cuando realmente Dios no tiene nada que ver con lo que te está pasando en cuanto a lo malo, pues. ¿Por qué? Porque dice la Biblia, dice, amados hermanos míos, no es rey, dice, toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay sombra ni mudanza de variación. O sea, no hay variación en eso, pues. O sea, Dios ha sido siempre bueno, 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 bueno. Dios te manda bienes, bienes y cosas buenas. O sea, quiero que entiendas tú que la enfermedad que tú puedas tener no viene de parte de Dios. ¿Sí? No viene de parte de Dios. O sea, Dios no te enferma a ti, no me enferma a mí. Entonces tenemos que rechazar esa ideología de que Dios tiene un propósito con esta enfermedad. Mentiras del diablo. Dios no enferma a nadie. Lejos de eso, Dios te liberta. Por eso te digo, Jesús anduvo haciendo bienes aquí a la gente, sanando a los oprimidos por el diablo. O sea, imagínate, si Dios la mandó, pues ¿para qué la quita a él? Pues, ¿me explico? Sería como Jesús revelándose ante el Padre, pues, ¿verdad? O sea, si Dios mandara enfermedades, pues aquí está Jesús rebelándose contra el Padre, sanando a los enfermos. No, porque Dios sabía que el Padre manda todo bueno. Él sabía que no hay uno solo bueno, sino solamente Dios. Entonces, Él sabía que Dios mandaba puras cosas buenas. Y que para eso vino Jesús, para dar la cara por el Padre. Decir, hey, mi Padre no manda ningún mal. Dice que Satanás se le llamó, dice, el homicida desde el principio, pues. Dice que por el pecado entró la muerte y pasó a todos. Pero la muerte ya la venció Jesucristo en la cruz del Calvario y en el infierno 3 días y 3 noches. Y resucitó el tercer día. Y ahora tiene el imperio sempiterno sobre la muerte. O sea, Jesús tiene la autoridad sobre la muerte. Dios te puede librar hasta de la muerte también, de la enfermedad esa terminal que puede hacer. También Dios te puede sanar de esa enfermedad. ¿Me explico? O sea,
para Dios no hay nada imposible. A lo mejor para el hombre sí hay posibilidad. O sea, para Dios no hay nada imposible, pero para Dios, o sea, para Dios no hay nada imposible, pero para el hombre sí hay algo que, como que, dices tú, esto es imposible que pase, es un milagro. Por ejemplo, yo he escuchado hablar a enfermeras o a doctores o a pediatras o a personas y dicen, la verdad, yo sí creo en Dios, dicen, porque hay muchas cosas inexplicables para la ciencia, muchas gentes que ya están desahuciadas, han salido de aquí caminando y dando gloria a Dios, pero porque por el milagro que existe, que es Dios, Jesucristo, pues algo que sobrepasa todo entendimiento, que solamente la ciencia no pudo salvarlo, solo Dios lo pudo salvar, pues, y lo salvó. Entonces, pero para mover la mano de Dios, pero para recibir un milagro de Dios, te voy a explicar de que tenemos que tener fe, de que tenemos que tener fe y tener una constante, seguir creyendo, no dudar, creyendo. Por ejemplo, si Dios te dijo, hay una promesa, pues que Dios te iba a liberar de eso, de esa enfermedad, o te iba a sanar, Dios lo va a cumplir, pues, pero hay un momento de espera, hay un momento que tú tienes que aprender a mantenerte creyendo, mantenerte con esa fe y escuchando principalmente la palabra de Dios, porque ahora aquí en los celulares y en todas partes hay mucha basura de información, hay muchas cosas deprimentes o de ánimo o de temor y cosas así, pues. Entonces yo te animo que tú veas, oigas palabra de Dios. Los celulares está lleno de palabra de Dios y de buenos pastores y de buenos profetas, pastores y evangelistas. Hay muchas gentes que en realidad edifican con la palabra de Dios. Entonces te animo a que escuches palabra, ¿no? Bueno, en Habacuc 2, del 3 al 4 dice, aunque la visión tardara, dice, fíjate, aunque la visión tardara por un tiempo, dice, más se apresurará hacia el fin y no mentirá, dice. Aunque tardare, espéralo, dice. Porque sin duda vendrá y no tardará, dice. ¿Sí? Y no va a tardar, pues, pero tienes que esperarlo, ¿sí? Porque sin duda vendrá y no tardará. Dice, es aquel cuyo alma no es recta, dice, se enorgullece, mas el justo por su fe va a vivir. Todos en esta vida queremos lo bueno. Todos en esta vida queremos ser de larga vida sobre la faz de la tierra. Y hay muchos principios donde Dios te añade días, largura de días. Y también para que te vaya bien y sea de larga vida, para que vivas tú y toda tu descendencia. Hay muchas promesas de Dios en la Escritura en las cuales uno puede aferrarse. Una de las principales y de las cuales más me gusta a mí es, dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien en la vida y seas de larga vida, ¿sí? En esta tierra. La honra al padre y madre, o sea, a tus papás terrenales. Te va a ir bien, te va a ir bien. Obedéceles. Bueno, vamos a hablar acerca, acuérdate que te hablé de que hay que mantenerse firmes en una promesa que Dios ha dado. Aunque tardare, o sea, va a venir, o sea, tú tienes que mantenerte firme, es lo que dijo Habacuc. Y aquí vamos a entrar en la enseñanza. Dice aquí, en Romanos del 4 al 16, habla acerca de Abraham. Me gusta mucho eso porque se le llama el padre de la fe. Me gusta mucho eso porque él sí se mantuvo en fe. Él sí se le vio manifiesta la gloria, dice. No te digo que si crees, verás la gloria de Dios, o sea, verás el resultado de lo que tú estás creyendo. ¿Verdad? Dice, la fe, la certeza es lo que se espera. La certeza es lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea, ¿qué estás esperando tú? ¿Qué milagro estás esperando? Pues mantente firme creyendo, mantente firme con esa fe. Entonces, esto que vemos aquí que Pablo relata, son ejemplos de cómo nosotros debemos de ser también y de cómo nosotros no debemos de fluctuar, ¿verdad? A lo mejor empezamos bien con ese ánimo, creyendo ese rollo, pero vino la prueba, el diablo a quererte tumbar esa fe y a veces fluctuaste,
dejaste de creer, o dejaste de intentarlo, pero Dios nos anima en esta tarde a seguir creyendo en eso, pues seguir creyendo en lo que Dios tiene para nosotros. Dice, aquí en Romanos, Romanos 4, del 16 al 21 dice, por tanto, dice, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. No solamente para el que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros, como está escrito, te he puesto por padre de muchos gentiles. Fíjate la promesa que dieron delante de Dios, el cual, dice, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Y luego dice, hablando de Abraham, dice, él creyó en esperanza contra esperanza. O sea, le dieron una promesa a Abraham de que iba a ser padre de multitudes. Pero fíjate en el momento que se la dieron, ahí te voy a explicar. Dice, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que le había dicho. Así será tu descendencia, dice. Sí, o sea, que iba a ser como la arena del mar, o como las estrellas del cielo. O sea, iba a ser grande la descendencia de Abraham. Y es grande. Dice, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo. Dice, que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años. O sea, ¿te fijas? O sea, ya era un adulto, un mayor, y aún así seguía creyendo él que le habían dado esa promesa de que iba a ser padre de multitudes, Abraham. Pero dice que creyó en esperanza contra esperanza, pero bien, así será tu descendencia, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, ¿sí? O sea, porque él no confiaba en lo que él veía, pues, o en lo que él sentía su cuerpo, pues, que era de 100 años, y no tenía todavía al Isaac, pues. ¿Te fijas? O sea, todavía no tenía al hijo de la descendencia donde iba a ser padre de multitudes, su descendencia iba a ser contada. ¿Me explico? Entonces fíjate lo que dice aquí. Dice, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años. Dice, todavía para acabarla, mira. O la esterilidad de la matriz de Sara. O sea, todavía le habían dicho, hey, tú vas a ser padre de multitudes, le dijo Dios. Viene Dios y vas a ser padre de multitudes, sí. Te creo, Señor. Te creo. Adelante. Y de repente que todavía para acabarla, o sea, la esterilidad de Sara, pues. O sea, no podía tener hijos. Y él seguía creyendo, pues. Porque Dios lo dijo, pues. Si Dios lo dijo, Él lo cumple. Entonces, ¿qué te ha dicho Dios a ti? ¿Qué promesa te ha dado a ti Dios? ¿Sí? ¿Acaso tú estás peor que Abraham y Sara? No. Yo creo que no, pues, pero realmente, porque Él es el Padre de la fe, pero realmente tú sigues creyendo. Sigue creyendo en esa profecía, en esa palabra de Dios que te dio a ti. ¿Verdad? Sigue creyendo, sigue creyendo. Entonces dice, siendo casi de 100 años, o la esterilidad de Sara, dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios. Dice, o sea, no dudó. O sea, si Él lo dijo que iba a tener descendencia, es porque lo va a cumplir, pues. ¿Qué promesa Dios te ha dado a ti? Que te dijeron, esta enfermedad no es para muerte. O sea, tú no vas a morir, pues. ¿Me explico? De todo nos ha librado el Señor y nos seguirá librando. Solamente hay que permanecer en fe. Como dice, someteos pues a Dios y resistir al diablo, dice, y huirá de vosotros. O sea, antistemi quiere decir que enfrentar, pues. Sigue creyendo con la palabra de Dios. Y huirá de vosotros. Tú vas a salir de esa prueba. Tú vas a salir liberado de esa enfermedad. Tú vas a salir liberado. Pero tienes que creerle a Dios. Tienes que enfocarte a la palabra. Tienes que enfocarte y creerle al Dios mismo. Así, aunque tus ojos no vean nada claro, porque andas por fe y no por vista. Aunque el cuerpo esté como de 100 años, como decía Abraham. Aunque la esterilidad de Sara, aunque las adversidades o la situación que se presente no sea como tú piensas, síguele creyendo a Dios. Dice, tampoco duró, dice,
Dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios. Dios tiene preparado algo para ti, mi hermano. Dios tiene preparado algo para ti, pero tienes tú que seguir creyendo. Seguir adorando a Dios, seguir diezmando, seguir ofrendando, seguir haciendo las cosas que tienes que hacer para Jesucristo, para nuestro Padre Celestial, para nuestra Madre Espíritu Santo. Seguir creyendo en Dios, seguir creyendo en Él, en las promesas que Dios tiene para nosotros, seguir creyendo en Él. No fluctúes, no dudes. Dice, otra vez, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Dice, plenamente convencido de que era poderoso para hacer todo lo que había prometido, mi hermano. O sea, que era poderoso para cumplir todo lo que se había prometido, pues. Haz de cuenta que te platicaba ahorita un poquito y el que va a venir vendrá, pues, hey, ya viene tu milagro, ya viene tu prosperidad, ya viene tu salud, ya viene lo que tanto has esperado, pero no fluctúes. Y te lo digo, y te lo vuelvo a repetir, esta palabra también es para mí, mi hermano. O sea, también es para mí. De hecho, yo me la adjudico para mí también porque esto me edifica. Hey, yo no debo de dudar. Yo no debo de tener incredulidad en mi corazón. O sea, yo debo de seguir creyendo en lo que Dios dijo para mí. O sea, tengo que edificarme a mí mismo también, pues. Dice, que la palabra sea carne de mi carne y hueso de mi hueso. Que la palabra de Dios abunde en mi corazón, pero que sea viva y eficaz también en mí, pues. O sea, es para mí, mi hermano, eso también, pues. Y por su llaga ya fuimos curados, por cuya herida fuimos sanados, a estar decretando la palabra de Dios. Dice que la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Bendícete a ti mismo con las promesas de Dios. No dudes de incredulidad. La incredulidad del hombre no hará nula la fidelidad de Dios en nuestras vidas. Aunque otra gente sea incrédula, tú no, tú sé creyente, mi hermano. Esfuérzate y sé valiente. Sé creyente, sé creyente, sé creyente. Síguele creyendo a Dios. No tuerza tu camino. Al contrario, enfócate más en las promesas de Dios. Enfócate en lo bueno, enfócate en lo que Dios tiene preparado para ti, mi hermano. Que se cumpla el propósito de Dios en tu vida, en mi vida también, pues. Pero tenemos que echarle ganas. Dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Se fortaleció, la fe se fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dando gloria a Dios, alabanza. Gracias, Señor Padre. Gracias, Madre. Gracias, Jesús. Oh, aleluya. Y así empiezas a alabar a Dios. Glorificar canciones, alabanzas que le gusten a Jesús. Por ejemplo, hay una canción que me gusta mucho, que se llama Jesús, mi fiel amigo, mi dulce caminar. Quédate conmigo, no quiero volver atrás, no quiero volver atrás. O sea, yo no quiero volver atrás, de donde Dios me sacó, yo ya no quiero volver. Yo quiero ser creyente de fe, quiero seguir buscando las promesas de Dios. Todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén por medio de nosotros, por medio de nuestra fe. Nuestra fe hace tangibles, hacen que se manifiesten las promesas de Dios. Nuestro espíritu de fe hacen que se manifiesten las promesas de Dios. Hacen que se mueva la mano de Dios, hacen que todo funcione en el reino de los cielos. Amén. Entonces, es muy importante. Vamos a Hebreos 11:17, dice, por la fe Abraham, ¿te fijas? Estamos hablando de Abraham. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. O sea que todavía, fíjate, todavía. O sea, ya pasó la primera prueba. ¿Cuál prueba? Que pues que yo lo que iba a hacer, ¿no? Iba a tener descendencia. Iba a tener descendencia, ¿no? Y que iba a ser como padre de multitudes. Ok. Y no dudó, dice, de que él tenía 100 años y tampoco de la esterilidad de Sara. Está bien. Se fortaleció en la gloria de Dios. Ok. Está bueno. Se cumplió.
Sara dio a luz a Isaac. O sea, pudieron tener un hijo. O sea, Sara dejó de ser estéril y Abraham pudo tener un hijo. El hijo de la promesa, Isaac. Ok, está bueno, ya se cumplió. Gracias, Señor. Pasé la situación, te creí y ahora ya lo veo, pues ya se manifestó. Qué suave, ¿no? Ahora va otra prueba que le hicieron a Abraham. ¿Qué onda, Abraham? Dice, que le dijo Dios, pues vas a sacrificar, a hacer un sacrificio y promesas, y que le dijo, ¿dónde está el cordero? Pues el cordero era Isaac, iba a sacrificar a su hijo. Cuenta que lo puso en la lumbre y todo ese rollo y bla, bla, y ya lo iba a matar. Ya lo iba a matar a Isaac para sacrificarlo, pues para darlo a Dios en sacrificio, porque Dios lo probó a Abraham. Dios probó a Abraham. Dios lo probó. Y aquí te dice, por la fe Abraham cuando fue probado, dice, ofreció a Isaac, dice. O sea, sí lo iba, ¿no? Lo iba a matar, pues. O sea, lo iba a entregar. Pero Abraham, Dios le pidió lo más preciado a Abraham y Dios dijo, está bien, yo te doy a mi hijo, no pasa nada. Porque Abraham era una persona, el padre de la fe, un hermoso hombre de fe, la verdad que le creyó a Dios en esperanza y en esperanza. El padre de la fe, Abraham, pues, o sea, no es cualquier persona, realmente fue alguien que sí le creyó a Dios constantemente y nos pone la Biblia como ejemplo de cómo debemos ser nosotros, personas de fe, así como Abraham. Imagínate, no nos va a pedir Dios porque sacrificemos a nuestros hijos, porque ya fue sacrificado, o sea, ya Jesús fue el cordero sustituto. Pero sí nos estamos dando cuenta de que como él sí le creyó, pues. Dice, por la fe Abraham cuando fue probado ofreció a Isaac, dice, y el que había recibido la promesa ofrecía a su unigénito, habiendo dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de los muertos, de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. ¿Sí? También lo volvió a recibir. Qué padre, en serio, que aún a pesar de que le dijeron, de ahí va tu descendencia, y Dios se lo pidió, o sea, estaba dispuesto, porque creía él que aún de los muertos iba a levantar a su Isaac, y iba a tener descendencia, porque Dios es fiel, pues. Él no hay mudanza ni sombra de variación, sus promesas son en el sí y en el amén, siempre son fieles sus promesas. Y hay que creer así como Abraham, o sea, no dudar por incredulidad. Hay que seguir creyendo y dando gloria a Dios, dando gloria a Dios. Mira, te voy a dar otro versículo o otra enseñanza. O sea, no es el mismo, es el mismo, pues otro personaje que sí le creyó también a Dios, pues principalmente. Porque hay muchas personas que le creyeron a Dios y fueron sanados, le creyeron a Dios y fueron prosperados, le creyeron a Dios y le dio descendencia. O sea, todas las promesas de Dios se cumplieron en ellos por haberle creído. Y hablamos acerca de que de la gente que le cree a Dios, pues que tiene fe y todo ese rollo, y cómo la fe mueve la mano de Dios o mueve a Dios a misericordia, pues, ¿verdad? Entonces aquí te va esta también enseñanza que me gusta a mí, porque son ejemplos que uno debe de tener, pues. O sea, son ejemplos para que nosotros vivamos en fe, vivamos creyendo y no dudemos. Es como dice los hechos, dice, cuenta que están los hechos de los apóstoles y están escritos, pero también siguen los hechos escribiéndose diariamente a través de nosotros, pues, porque también en nosotros, en ti y en mí, se van a ver los milagros. O sea, no solamente, sino en nuestro cuerpo, en nuestra familia, en nuestro hogar, en nuestras bendiciones, en nuestras protecciones. Nosotros tenemos fe para mover la mano de Dios, para moverla a nuestro favor. Y tenemos que tener esa convicción. Mira,
Hablaba acerca de estos jóvenes que llevaron al paralítico. Esta es la historia de que llevaron al paralítico y lo metieron por el techo. Me gusta mucho porque ve lo que dijo Jesús. Ya en la enseñanza pasada te hablé de ello, pues de que viendo la fe de ellos, le dijo. Viendo la fe de ellos. Y te voy a leer aquí lo que dice. Entró Jesús otra vez a Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa, dice. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta. Y les predicaba la palabra, o sea, Jesús era predicador. Entonces vinieron a él unos trayéndoles un paralítico que era cargado por 4. ¿Te fijas? Un paralítico que era cargado por 4. Y haciéndose una abertura, bajaron el lecho que yacía el paralítico. Y luego dice, al ver Jesús la fe de ellos, al ver Jesús la fe de ellos. Te decía la vez pasada, pues, la fe se ve, mi hermano. La fe se ve. El justo por su fe vivirá. O sea, y la fe crece también, pues. La fe también crece. Y la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. O sea, tú aférrate, llénate de fe, escudriña las escrituras, oye la palabra de Dios, llénate de fe. Tu milagro ya viene, mi hermano. O sea, Dios no es injusto para escatimar la obra de sus santos. O sea, ya viene tu milagro, pues, pero no fluctúes. O sea, lo que Dios te dice ahora, y tanto para mí también, porque muchas veces dice, hey, ¿qué onda? ¿Qué está pasando, Señor? Necesitamos un milagro y esto otro, en diferentes áreas, como siempre, pues, pero porque clamamos a Dios y Él dice, clama a mí, yo te responderé. O sea, clamamos a Él y Él nos defiende, Él pelea por nosotros, pero también nos ayuda, pues. Él es nuestro ayudador en las tribulaciones. O sea, Él da la salida en medio de las pruebas, que no seremos ser tentados más de lo que podamos soportar. O sea, y aunque pases por las aguas, dice, no te negarán, y aunque pases por el fuego, no te quemará, dice, porque yo estoy contigo para librarte. O sea, promesas de Dios que se han cumplido en nuestras vidas, pues, de que Dios estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. En cualquier situación, Dios está contigo y está conmigo completamente, pero tenemos que seguir creyendo, tenemos que tener la fe y erguir vuestra cabeza y seguir buscando de Dios, ¿verdad? Y no dudar de incredulidad, pero viendo la fe de ellos, pues, me explico, viendo la fe de ellos, eso es lo importante. Entonces, viendo la fe de ellos, le dijo, hijo, tus pecados les son perdonados. ¿Sí? ¿A quién? Al paralítico. Y luego dice, estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. Dice, ¿por qué habla este así? Dice, ¿sí? Blasfemas dices, hablando de Jesús. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo, dice, y conociendo luego Jesús en su espíritu. O sea, un discernimiento. Jesús se movió en los discernimientos del espíritu. O sea, él sabía lo que hablaban entre ellos mismos, hasta en sus pensamientos. Jesús sabía todo eso. O sea, yo me atrevo a decir que el Espíritu Santo, pues, conoce todos nuestros pensamientos, conoce todos nuestros planes, conoce todas nuestras intenciones, conoce aún, escudriña el corazón del Padre. También lo sabe, tus intenciones, sabe todo de ti, pues. O sea, Dios no puede ser burlado en cuanto a eso. Pero volviendo al tema, dice, conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Te fijas? Dios sabe lo que hay en el corazón del hombre. ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo el paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. ¿Te fijas? Y vete a tu casa. O sea, Dios lo sanó, pues. Jesús sana, mi hermano. El Padre, Jesucristo y el Madre Espíritu Santo sanan, mi hermano. Ellos no mandan males, ellos sanan a la gente, libertan a la gente. Es como dicen, yo no entiendo a esa gente que dice que, como dicen, quieren hacer leña del árbol caído. O sea, todavía
quieren que le vaya más mal a la gente, pues. Pero Dios no es como la gente, mi hermano. Dios no es como el hombre, pues. Dios es misericordioso y bondadoso y compasivo. Es una persona que sí realmente ¿cómo te diré? Tiene empatía con la gente. O sea, Dios quiere ayudarte, quiere sanarte. Dios quiere liberarte, quiere perdonar hasta tus pecados, pues también, pues. Y lo que te digo, Dios te quiere sanar aún siendo imposible para la ciencia, para Dios es posible, mi hermano. Dice, si mi pueblo se volviera a mí, en un instante hubiera derrotado a sus enemigos. En este caso, ¿cuál es tu enemigo? Pues? ¿Qué es tu enemigo? Tu enemigo es la enfermedad, tu enemigo es la pobreza, tu enemigo es la ruina, tu enemigo es el divorcio, tu enemigo es todo lo malo que quieras echar en contra tuya, mi hermano. Tu enemigo es el diablo, los principados y gobernantes de las tinieblas, esos son tus enemigos y Dios te quiere librar de ellos. Pues. De hecho, a los que somos cristianos creemos, dice, nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado. ¿Qué quiere decir? Que cuando no habíamos nacido de nuevo, estamos en el reino de las tinieblas. Pero cuando confesamos a Cristo, nos trasladamos al reino de su Hijo amado, a Jesucristo, la luz admirable. Ahora estamos en ese reino, ahora estamos conociendo al Padre, ahora estamos con el Padre, con Jesucristo y con nuestra Madre Espíritu Santo. Estamos con Él, somos unos con Él. Pero Dios nos quiere librar de todas, mi hermano. Él sabe tu clamor, sabe tus pensamientos. Señor, ayúdame. Dios está dispuesto a ayudarte. Dios está dispuesto a ayudarte. Dios está dispuesto a ayudarte, te lo voy a repetir. Además, Dios quiere ayudarte. Dios quiere sanarte. Dios quiere liberarte. Dios quiere perdonar tus pecados. O sea, Dios quiere amarte, prosperarte, bendecirte. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta para ti y para mí. Toda buena dádiva y todo un perfecto siendo de lo alto del Padre las luces, en el cual no hay mudanza de su relación. Dios quiere lo bueno para mí, para mi familia, para mi descendencia. Quiere salud, dinero y amor. O sea, quiere todo lo bueno para nuestras vidas, mi hermano. Es más, la pobreza no viene de Dios. ¿Por qué? Porque dice la Biblia, y ya conocéis la gracia de vuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros, siendo ricos, hizo pobre, para que con su pobreza nosotros fuésemos enriquecidos. Dios quiere la prosperidad tuya y mía, financieramente. Y quiere atar ese demonio de pobreza, ese espíritu de pobreza, quiere atarlo y reprenderlo y echarlo fuera de tu cuerpo, de tu vida, de tu familia. Quiere redimirte toda maldición generacional, mi hermano. Dios quiere que vivas tú en abundancia y que yo viva en abundancia. Esa es la voluntad de Dios, para ti y para mí. Pero en realidad, o sea, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Que tengas salud, así como prospera, así como renuevas tu alma, como cambias tu alma, como, o sea, es un proceso de creer, tener fe y todo eso. Alineas tu alma al espíritu, a las cosas espirituales, no a la de la carne, sino alineas tu alma a lo espiritual. Pero lo que me gusta, pues, que tenemos un Dios que todavía está dispuesto. Dice la Biblia, me gusta mucho este versículo, dice, Dios se deleita en misericordia, mi hermano. Dice que Dios es lento para la ira, pero grande en misericordia. Pero también dice que Dios se deleita en misericordia. El más, ¿cómo te diré? El más interesado en ayudarte, en sanarte, salvarte y todo ese rollo es Dios. Es que a mí ya no me quiere. Claro que te ama con todas sus fuerzas, con todo su corazón, con toda su mente. Te ama demasiado Dios a ti. ¿Por qué? Porque envió lo más preciado a morir por tus pecados. Lo sacrificó a su Hijo por ti, mi hermano. Por eso te amo, porque lo hizo por ti. Sacrificó a su Hijo, le cargó el pecado tuyo y mío, y las enfermedades tuyas y mías, y la pobreza tuya y mía, a Jesucristo.
Mi padre nos ama y te ama a ti, mi madre te ama y te ama a ti, se te ama completamente. Pero Dios quiere que tú te acerques a Él, pues acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Para Dios no hay nada imposible, no hay milagro, no hay enfermedad que no pueda sanar Dios en esta vida, en esta tierra. Todas las enfermedades son espíritus, espíritu de enfermedad, espíritu de muerte. Pero tenemos el poder para atar todo espíritu de muerte, para atar todo espíritu de enfermedad, para atar todo espíritu de ruina en el nombre de Jesús. Y con el poder de mi Madre Espíritu Santo. Y así liberar a la gente. Y todos los enemigos son ceniza debajo de nuestros pies. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, no es contra las personas nuestra lucha, sino contra principados y gobernantes de las tinieblas. Está escrito en la palabra. Lo que pasa es que yo te tengo que instruir para que tú aprendas que hay un reino espiritual después de todo lo que tú ves. Te tengo que enseñar, tengo que abrir los ojos, te tengo que, reacciona. Tenemos que ir de gloria en gloria, de victoria en victoria, de triunfo en triunfo. Tenemos que lograrlo, tenemos que hacer que esa promesa de Dios se cumpla en nosotros. Nos sacó con oro y plata de Egipto, dice, y no hubo enfermos en sus tribus. En términos espirituales, nos sacó del mundo, o sea, del reino de las tinieblas, con oro y plata. Y no hubo enfermo en nuestras tribus. Dios no te quiere enfermo, hermano. Jamás te ha querido enfermo ni te va a querer enfermo. A ver, tú que eres padre, ¿tú quisieras una enfermedad para tus hijos? No, ni yo tampoco, ni el padre tampoco. ¿Tú que eres padre, quisieras que tu hijo se muera? No, ni Dios tampoco, ni yo tampoco. ¿Me explico? O sea, reacciona, realmente Dios quiere la vida y vida en abundancia para ti y para mí, y para tu descendencia, y para toda tu familia, y para todo el mundo realmente. Pero ¿qué pasa? Tenemos que acercarnos a Él y Él se acercará a vosotros. Tenemos que hacer eso, pues. Mira, aquí te voy a dar un versículo aquí que me van a hablarte de otra cosa, de otro tipo de otro tipo de anécdota de Jesús, de lo que hizo Él, pues. Y allí habla acerca de Lázaro, de la resurrección de Lázaro, pues tenía cuatro días de muerto y casi putrefacto, ya apestaba, pues. O sea, a la ciencia es imposible resucitar a un enfermo. A la ciencia, los doctores y todo ese rollo. A la mente humana, a la mente, su sabiduría humana. Y es imposible para el hombre. Pero Dios lo resucitó, mi hermano. Porque Dios es Dios, pues. Dios es omnisciente, omnipresente, todopoderoso. Todo lo puede. Para Él no hay nada imposible. Pero, sí, la verdad, tú tienes que tener fe y creerle a Dios para que se haga el milagro. No es de que, vamos a ver si es cierto. Yo tengo fe. Hey. Viendo la fe de ellos, dice. O sea, la fe se ve. Ya te dije, la fe crece. La fe, por el oír la palabra de Dios. La fe crece y la fe tiene que crecer en ti. Es un proceso, pero no dudes. Dios te quiere sanar. Dios te quiere liberar. No dudes, no dudes. Sigue creyendo a Dios. Ok, yo le creo a Dios. Dios me dio esa promesa a mí de que iba a ser libre, de que iba a ser sano, próspero en esta tierra y que yo le iba a servir. Yo no voy a morir. Tengo que creerle a Dios. Tengo que ser como Abraham. Aún esperanza contra esperanza. Tengo que ser creyente.
Tengo que fortalecerme en fe, dando gloria a Dios, hasta ver la manifestación de mi milagro. Abraham vio la manifestación de su milagro. Isaac, su descendencia. Sara vio la manifestación de la promesa de Dios. Vio su milagro. Porque siendo estéril, Dios le dijo que iba a tener un hijo. Y lo tuvo. Y lo tuvo. Entonces, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. La incredulidad del hombre no hará nula de la fidelidad de Dios, de su palabra. Yo me esfuerzo por creerle a Dios, mi hermano. Que otra gente no le crea, ya eso es muy su problema, muy su situación. Pero yo en mi casa serviremos a Jesucristo, a Jehová, pues. El justo por su fe vivirá. O sea, ya, yo te puedo dar una palabra de ánimo, pero yo tengo que ir por mi propia fe, tengo que correr mi propia carrera yo. Tengo que buscar a Jesús, tengo que orar a Jesús, tengo que creerle su palabra. ¿Sabes cómo? O sea, yo lo tengo que hacer. Mi esposa, mis hijos lo tienen que hacer. Yo instruyo a mis hijos en el camino y de grande no se apartarán. Yo les enseño de Jesús a mis hijos. Yo les enseño a que honren a su padre y su madre para que le vayan bien en la vida y sean de larga vida a ellos. Porque es el primer mandamiento con promesa. O sea, promesa de Dios. Dios se lo prometió a la humanidad, a mí, a mis hijos, a todos ustedes, a ti también. A todo el mundo se lo prometió. Si tú honras a tu padre y tu madre, te va a ir bien en la vida y sea larga vida. Yo quiero que mis hijos sean de larga vida. Yo quiero ser de larga vida. Entonces esa promesa que ya tienes, yo tengo que honrar a mi padre y a mi madre. Tú también. Para que te vaya bien en la vida. Pero bueno, hablando de eso, para terminar ya con esto, te voy a hablar acerca de esa historia de la de Lázaro. Pero veas cómo Dios se compadece de nosotros allí. Dice, ahí en Juan 11, 17, 40. San Juan, capítulo 11, del 17 al 45, dice. Dice así, vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba ya en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios. Y muchos los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano que había muerto, Lázaro. Marta y María eran hermanas de Lázaro. Entonces María, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa, ¿sí? Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Dice. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. ¿Sí? Tú sanarás. ¿Sí? Tú sanarás. Dice, Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, dice, va a vivir. ¿Sí? Dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Dice, y todo aquel que vive en mí no morirá eternamente. O sea, Dios te va a dar vida eterna todavía si tú crees con Él. O sea, después de esta vida, acuérdate que peregrinos extranjeros nos iremos al cielo eternamente. Cuando creemos en Jesucristo. Y lo dice, y todo aquel que cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, o sea, el Hijo de Dios que has venido al mundo. O sea, vino al mundo a salvar lo que se había perdido. A darle vida eterna a la gente. A quitar la muerte. Y a sacar luz, la vida y la inmortalidad por el Evangelio, o sea, por Jesucristo. Y lo dice, ¿crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Has dicho esto. Fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, el Maestro está aquí y te llama. Dice. Ella cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él, dice, Jesús no había entrado en la aldea. Dice, vino a él y Jesús no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado.
Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron, diciendo, va al sepulcro a llorar allí, a llorar allí, dice. María cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies de Jesús, diciéndole, Señor, dice, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Lo mismo le dijo Marta. Jesús entonces al verla llorando, dice, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo, ¿dónde le pusiste? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Qué importante es lo que te digo, o sea, Dios se compadece de ti, mi hermano. O sea, quizá a veces te llora contigo por lo que está sucediendo, por el clamor que tú estás pasando, por la circunstancia o por la prueba. Dios se compadece de ti, Jesús se compadece de ti. O sea, Dios quiere ayudarte, Dios quiere salvarte, quiere sanarte, quiere darte la vida eterna. O sea, está dispuesto, pues, para ti, pues, pero solamente tú tienes que dar ¿cómo te diré? El paso de fe, pues. ¿Te acuerdas que te dije? Si te vuelves a Dios en un instante, a todos tus enemigos, pero tienes que volverte a Dios, pues. Tienes que volverte a Dios, tienes que buscar de Dios, tienes que aferrarte y hacerle como, si no, no te voy a soltar aquí hasta que me bendiga. O sea, tienes que hacer cosas para Dios, pues. Buscar a Dios mientras pueda ser hallado, quiere decir que va a llegar un momento donde no puedas encontrarlo, pues. Búscalo hoy, ya búscalo, no esperes a mañana, pasado, no. Hoy es el día, pues, de tu salvación, hoy es el día de tu prosperidad, hoy es el día de tu sanidad, hoy es el día. O sea, tú tienes que aprender ya a buscar a Dios. Le voy a seguir de todas maneras, le voy a seguir. Entonces, Jesús lloró, pues, ¿verdad? Eso es lo curado que Jesús lloró porque se compadeció de ella, pues, de esa persona, de María. Entonces, se puso a sus pies, entonces al verla, le acompañaban, se estremeció en espíritu y se conmovió. ¿Dónde le pusiste? Le dijeron, Señor, ven y ve. Y Jesús lloró, dice. Ok. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba, dice. Y algunos de ellos dijeron, no podía que abrió los ojos al ciego. Te fijas, otro milagro más. Ahí le están reconociendo a Jesús, que era un sanador, era un make miller, o sea, ¿cómo se dice? Un hacedor de milagros. Perdóname mi inglés, pero pues le intento. Entonces, dijeron, no podía que abrió los ojos del ciego haber hecho también que Lázaro no muriera. Jesús profundamente conmovido, dice. Otra vez vino al sepulcro, dice. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitar la piedra, dice. Eso también, mira. Quitar la piedra, dice, quitar el estorbo para que se manifieste tu prosperidad. Quitar la persona esta incrédula para que se manifieste tu sanidad. O sea, hay que quitar piedras del camino. Es lo que te digo, o sea, muchas veces hay gente incrédula a tu alrededor, pues, que no hace que se vea ese milagro, pues, porque no creen como tú, pues. Pero hay que quitarlas, pues, o simplemente alejarte de esa persona. El que se junta con sabios, sabio será, pues. Y el que se junta con necio, necio será, pues. Pero también el que se junta con incrédulos, incrédulo será, pues. Pero el que se junta con gente de fe también tendrá fe, pues. ¿Sabes cómo? O sea, hay que quitar para ver el milagro. Tú tienes que aferrarte, o sea, está de por medio tu felicidad, tu sanidad, tu prosperidad. Está todo en ¿cómo te diré? En lo que tú quieres, pues, ¿verdad? O sea, está en ti, pues. Está en ti. Lucha por lo tuyo, lucha por que se manifieste lo que Dios te ha dado a ti, lo que te pertenece, lucha por ello, pues. Y que ninguna persona te lo quite. Ningún incrédulo, en el nombre de Jesús, lo atamos, lo reprendemos, echamos fuera al profundo del mar. ¿Por qué? Porque queremos que se manifieste tu sanidad, tu prosperidad, tu bendición y tu libertad y todo eso que se manifieste en Cristo. Porque para esto apareció el Hijo de Dios, para hacer eso realidad, para liberarte. Para eso. No para otra cosa, pues. Dice que los valientes arrebatan el reino, lo que nos pertenece, lo arrebatamos los valientes, pues. Pero vas a pelear contra Goliat, vas a pelear contra
los principados y gobernantes de las tinieblas. O sea, no vas a permitir que el diablo prospere en tu vida, ni en tu matrimonio, ni en tu sanidad, ni en tu prosperidad, ni en nada ministerial, nada de eso. No lo permitas, no le des lugar al diablo, pues. No lo permitas, pues. Lucha por lo que te pertenece. Pelea la batalla de la fe. Pelea la batalla de la fe. Amén. Bueno, entonces dice, quita la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, le dijo. O sea, Lázaro ya estaba podrido, pues. Hiede ya, le dice. Porque es de 4 días. Dicen que después del tercer día, el cuerpo se corrompe, ¿no? Jesús le dijo, no te he dicho que si crees vas a ver la gloria de Dios, dice. O sea, tú podrás decir, Señor, es que la ciencia dice que ya no tengo remedio, que me voy a morir. Como dijo Marta, Señor, hiede ya. No. Jesús te dice, no te digo que si crees vas a ver la gloria de Dios. Tú tienes que creerle a lo que está escrito. Para creer, para ver la gloria, tenemos que creerle a lo que Dios, porque Dios va más allá de nuestros pensamientos, de nuestro sistema neurológico, todo. Pues Dios hizo nuestro cuerpo, pues Dios sabe lo que realmente necesitamos, pues. Pero tenemos que ser creyentes y quitar la incredulidad de nuestras vidas. Tenemos que ser creyentes de la palabra de Dios. Los incrédulos que se quiten de aquí, lárguense de aquí, pues. Si no quieren creer, pues háganse un lado, váyanse por otra parte, pero déjenos con las personas que sí realmente queremos creer y necesitamos el favor de Dios, necesitamos la mano de Dios, necesitamos el milagro, pues. Yo quiero que Dios sobre mi vida, claro que sí. Te dije yo que todo lo que yo hablo es porque yo lo creo. Creí por lo cual hablé, acuérdate, y lo que yo hablo es para mí, pues. Pero te estoy también a ti incitando para que tú también creas junto conmigo, así como Abraham. Quiero creerle como Abraham, quiero creerle como todas las personas que vieron la gloria de Dios, pues. Como Marta y María que vieron a su hermano resucitado, pues. Yo quiero ser de esas personas que Dios siga haciendo milagros todos los días conmigo. ¿Verdad? Dice aquí. No te he dicho que si crees ver la gloria de Dios. Dice, entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, dice, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, dice, para que crean que tú me has enviado, dice. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, diciendo, Lázaro, ven fuera, dice. Y el que había muerto salió, atada las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús le dijo, desatadle y dejarle ir. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María vieron lo que Jesús hizo y creyeron en él. ¿Te das cuenta? ¿Te estás dando cuenta de lo que pasó? La magnitud de ese milagro. Una sola palabra de Dios basta en nuestras vidas. ¡Ey! Sana en el nombre de Jesús. Una palabra de Dios. Yo he visto milagros, mi hermano. Yo los he visto con mis ojos. Yo he visto. Pero ¿sabes qué es lo que pasa? Que sigo creyéndole a Dios. No ando por vista, ando por fe. No ando por vista ni sentimientos, ando por fe y le sigo creyendo. Aunque la esperanza contra esperanza, aunque parezca que esto y otro, le sigo creyendo a Dios. Y tú también sigue creyendo a Dios, mi hermano. Síguele creyendo a Dios. Amén. Sigue creyendo en Dios. Sigue creyendo en Dios. No fluctúes. Porque un poquito y el que va a venir vendrá. Un poquito y el que va a venir se va a manifestar la salud en tu cuerpo. Se va a manifestar la prosperidad en tu casa. Se va a manifestar la bendición que enriquece y no añade tristeza. Se va a manifestar. Se va a arreglar ese problema. Lo que tenga que pasar, pero Dios está con nosotros.
y quiere lo mejor para nosotros. Y quitamos toda piedra y estorbo en el nombre de Jesús. Lo echamos fuera al profundo del mar. Quítate y échate en el mar. Y no dudar en su corazón, lo que diga le será hecho. Quita la piedra esa para que se manifieste tu milagro. Una palabra de Dios. Háblame, Señor. Háblame, Señor. Háblame. Así soy yo. Aquí dentro de tú, eso soy yo. No se juzga un hombre si no se escucha primero. Eso soy yo, una persona creyente. Siempre me he aferrado, mi hermano. Y a las cosas de Dios ni se diga. Prefiero vivir siendo un creyente que un incrédulo. Yo no le daré lugar al diablo, ni a sus chichintles, ni a sus habladurías, ni a sus mentiras. Ningún arma forjada prosperará contra mí. Caerán a mi lado 1000 y a mi diestra 10,000, mas a mí no llegarán. Toda mentira del diablo se deshace, queda anulada y cancelada y destruida. Toda brujería, hechicería y agüero no prospera contra mí, ni contra mi hogar, ni contra mi familia, ni contra nadie de mis hijos, ni contra nadie mío. No le daremos lugar al diablo. Dios pelea por nosotros. Dios nos defiende. Dios da la cara por nosotros. Porque Dios es bueno con el que le busca, pues. Dios es bueno pero también toda esa protección que yo declaro para mí, también la puedes tener tú. También tienes que aprender a declarar, tienes que refugiarte en Dios. Las promesas son en Él sí, en Él amén, para toda la humanidad. ¿Me explico? Toda mentira el diablo se deshace, toda brujería sería ceniza bajo mis pies. Yo tanto te reprendo, Satanás, en el nombre de Jesús y con el poder de mi Madre Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Somos libres, mi hermano. Somos libres de toda perversidad e iniquidad. Somos libres. Amén. Entonces, volvemos a lo mismo. ¿Qué te quiero dar a entender? Que Jesús estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, pero dice la Biblia que es el mismo, que el que era, el que es y el que ha de venir. O sea, Dios sigue haciendo milagros. Solamente hay que creerle. Entonces, busca a Dios mientras pueda ser hallado, mi hermano. La verdad. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza. Ningún juicio y condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Los que no andamos conforme a la carne, sino andamos conforme al Espíritu. Y todo lo que es nacido Espíritu, Espíritu es. Amén. Dios te bendice, hermano.